Sección 1. Salvaguardando la libertad. Entendiendo los derechos fundamentales en la Constitución española. La Constitución española, en su esencia, es un documento que defiende los derechos y libertades de su gente. Reconoce que las libertades individuales no son meros privilegios otorgados por el Estado, sino derechos inherentes que merecen protección. Los capítulos 4 y 5 de esta Constitución se erigen como guardianes, describiendo estos derechos y los mecanismos establecidos para salvaguardarlos. Imagina una sociedad sin la garantía de la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo o la libertad de reunión. Estos derechos, consagrados en la Constitución española, no son solo palabras en un papel. Son los pilares sobre los que se construye una sociedad justa y equitativa, garantizando la dignidad y la autonomía de cada individuo. ¿Pero de qué sirven los derechos sin mecanismos para hacerlos cumplir? La Constitución española no solo proclama derechos, establece un sistema sólido de garantías para asegurar que estos derechos se mantengan. Estas garantías van desde la protección judicial hasta el establecimiento de instituciones independientes como el Defensor del Pueblo. En esencia, los capítulos 4 y 5 de la Constitución española representan un pacto solemne entre el Estado y sus ciudadanos. El Estado se compromete a respetar y proteger los derechos fundamentales, mientras que los ciudadanos están facultados para ejercer estos derechos libremente y buscar reparación si alguna vez son violados. Este delicado equilibrio constituye la base de una España democrática. Sección 2. Guardianes de la justicia. Los tribunales y la protección de tus derechos en España. La Constitución española, consciente de que los derechos son tan fuertes como su aplicación, pone un énfasis significativo en el papel de los tribunales en su protección. Reconoce que cuando se infringen los derechos, las personas necesitan un recurso, un lugar para buscar justicia y reivindicación. La Constitución garantiza a todos el derecho a un juicio justo, una piedra angular de cualquier sociedad democrática. Esto significa acceso a jueces imparciales, el derecho a representación legal y la oportunidad de presentar el caso libremente. Estas garantías no son meros trámites, son la esencia misma del debido proceso, asegurando que la justicia se imparta de manera justa y transparente. Pero el papel de los tribunales se extiende más allá de los juicios. Se les confía la tarea crucial de la revisión judicial, asegurando que las leyes y regulaciones aprobadas por el gobierno no contradigan ni socaven los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Este poder actúa como un control vital sobre las otras ramas del gobierno, previniendo cualquier posible extralimitación y salvaguardando las libertades individuales. Sin embargo, la Constitución reconoce que navegar por las complejidades del sistema legal puede ser desalentador, especialmente para los ciudadanos comunes. Para cerrar esta brecha, prevé asistencia jurídica gratuita, asegurando que la falta de recursos financieros no impida el acceso de nadie a la justicia. Este compromiso con la igualdad de acceso a la ley subraya el profundo respeto de la Constitución por el Estado de Derecho y su dedicación a salvaguardar los derechos de todos. En esencia, la Constitución española considera a los tribunales como los garantes últimos de los derechos fundamentales. Al otorgarles la autoridad para interpretar y hacer cumplir estos derechos, la Constitución garantiza que sigan siendo una realidad viviente para todos los ciudadanos, no solo ideales teóricos. Sección 3. El Defensor del Pueblo. Dando voz a las preocupaciones de los ciudadanos. La Constitución española, en su búsqueda de una sociedad justa y equitativa, va más allá de los mecanismos judiciales tradicionales. Establece la institución del Defensor del Pueblo como un organismo independiente encargado de proteger los derechos de los ciudadanos. El Defensor del Pueblo actúa como un puente entre el pueblo y la administración, investigando quejas contra acciones o inacciones del gobierno que puedan infringir los derechos fundamentales. Imagina encontrarte con obstáculos burocráticos, enfrentarte al silencio administrativo o experimentar un trato injusto por parte de las autoridades públicas. En tales situaciones, el Defensor del Pueblo sirve como un faro de esperanza, una voz para los que no tienen voz. Lo que distingue al Defensor del Pueblo es su independencia. No está sujeto a ningún partido político ni órgano de gobierno, lo que le permite actuar con imparcialidad y objetividad al investigar las quejas.
Esta independencia es crucial para garantizar que las preocupaciones de los ciudadanos se aborden de manera justa y sin temor a represalias. El papel del defensor del pueblo no se limita a las investigaciones. También desempeña un papel vital en la promoción de buenas prácticas administrativas, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones gubernamentales. Al identificar problemas sistémicos y proponer soluciones, el defensor del pueblo ayuda a construir una administración más receptiva y centrada en el ciudadano. En resumen, el defensor del pueblo, tal como lo concibe la Constitución española, encarna el compromiso de salvaguardar los derechos fundamentales más allá de los tribunales. Actúa como defensor del pueblo, asegurando que la administración siga siendo responsable, transparente y, sobre todo, respetuosa con los derechos y la dignidad de cada individuo. Sección 4. Circunstancias excepcionales. ¿Cuándo se pueden suspender temporalmente los derechos? La Constitución española, aunque firmemente comprometida con la protección de los derechos fundamentales, también reconoce que pueden surgir circunstancias excepcionales que requieran limitaciones temporales en ciertos derechos. Esto no es una contradicción, sino un reconocimiento de que la supervivencia misma del Estado y la seguridad de sus ciudadanos son primordiales. Sin embargo, la Constitución impone condiciones estrictas a tales suspensiones. Solo se pueden declarar bajo circunstancias específicas como estados de emergencia o sitio, y deben ser aprobadas por el Congreso de los Diputados, lo que garantiza la supervisión democrática y previene cualquier abuso de poder. Además, no todos los derechos son susceptibles de suspensión. La Constitución enumera explícitamente aquellos derechos considerados inderogables, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la libertad de pensamiento y de conciencia. Estos derechos fundamentales siguen siendo inviolables incluso en tiempos de crisis, lo que refleja un profundo respeto por la dignidad humana que no se puede comprometer bajo ninguna circunstancia. Incluso cuando las suspensiones se consideran necesarias, están sujetas a limitaciones. Deben ser proporcionales a la amenaza que se enfrenta, aplicarse por una duración específica y revisarse constantemente para garantizar su necesidad. Esto asegura que cualquier limitación de derechos siga siendo temporal y no se convierta en una erosión permanente de las libertades fundamentales. En esencia, el enfoque de la Constitución española para suspender derechos en circunstancias excepcionales refleja un cuidadoso acto de equilibrio. Reconoce que si bien salvaguardar la seguridad nacional es crucial, nunca debe tener el costo de sacrificar los valores fundamentales de una sociedad democrática. Sección 5. Leyes orgánicas. Los pilares de los derechos fundamentales en España. La Constitución española reconoce que proteger los derechos fundamentales requiere más que solo principios generales. Exige una legislación detallada que traduzca estos principios en protecciones tangibles. Aquí es donde entran en juego las leyes orgánicas, que sirven como pilares cruciales en el edificio de derechos garantizados por la Constitución. Las leyes orgánicas, como su nombre indica, tratan asuntos considerados orgánicos o fundamentales para el funcionamiento de un Estado democrático y la protección de las libertades individuales. Estas leyes se distinguen de las leyes ordinarias en su objeto y en el proceso de su promulgación. Requieren un voto por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que significa su importancia y el amplio consenso que tienen. Abundan ejemplos de leyes orgánicas en el sistema legal español, cada una desempeñando un papel vital en la defensa de derechos fundamentales específicos. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación garantiza el derecho a la educación para todos, mientras que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa garantiza la libertad de conciencia y de culto. La importancia de las leyes orgánicas reside no solo en su contenido, sino también en su rigidez. A diferencia de las leyes ordinarias, que pueden modificarse por mayoría simple, la modificación de las leyes orgánicas requiere un mayor umbral de apoyo parlamentario, lo que dificulta la erosión de los derechos que protegen. En esencia, las leyes orgánicas sirven como garantías cruciales para los derechos fundamentales en España. Al consagrar estos derechos en una legislación detallada y someterlos a un proceso legislativo más riguroso, la Constitución española garantiza que no sean solo aspiraciones, sino realidades legales exigibles. Sección 6. El acto de equilibrio. Protegiendo la libertad y garantizando la seguridad.
Los capítulos 4 y 5 de la Constitución española representan un delicado acto de equilibrio. Proteger las libertades individuales al tiempo que se garantiza la seguridad y la estabilidad del Estado. Esto no es una contradicción, sino un reconocimiento de que, en una democracia, estos dos principios están intrínsecamente entrelazados. Los redactores de la Constitución entendieron que una sociedad no puede ser verdaderamente libre si no es segura. Las amenazas externas, los disturbios internos o los estados de emergencia pueden poner en peligro la estructura misma de una nación, lo que puede requerir limitaciones temporales en ciertos derechos. Sin embargo, la Constitución deja absolutamente claro que cualquier limitación de este tipo debe ser la excepción, no la regla. Deben implementarse con extrema precaución, sujetas a una estricta supervisión y siempre guiadas por el principio general de proporcionalidad. La experiencia española, especialmente durante la transición a la democracia, destaca la importancia de este acto de equilibrio. Las cicatrices de una dictadura que suprimió las libertades fundamentales sirvieron como un claro recordatorio de los peligros del poder sin control y la importancia suprema de salvaguardar las libertades individuales. La Constitución española, por lo tanto, se erige como un testimonio de la creencia de que la libertad y la seguridad no se excluyen mutuamente, sino que se refuerzan mutuamente. Al describir cuidadosamente los mecanismos para proteger los derechos, al tiempo que reconoce la necesidad de limitaciones en circunstancias excepcionales, la Constitución proporciona una hoja de ruta para navegar por este delicado equilibrio, asegurando una sociedad que sea a la vez libre y segura. En conclusión, los capítulos 4 y 5 de la Constitución española no son meros textos legales, son un reflejo del compromiso de una nación de defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Representan una promesa de que el Estado no solo respetará estos derechos, sino que los protegerá activamente, incluso ante los desafíos. Esta dedicación inquebrantable a la libertad individual, junto con el reconocimiento de la necesidad de seguridad, constituye la base de una España democrática y justa.